Saludos familia, espero que todos estén bien. Yo estoy muy contento de poder conectarnos una semana más en los grupos de conexión. Saludos a toda la gente que está, ya sea que esté en Villa Bonita, a todos los chicos de Conquistadores, a los que están allá en Miraflores, en la casa de Edward, en la casa de Carmen, la gente que está en la Toscana, donde Sandra y Enrique, los que están en casa de María Teresa, los que están en casa de Indra y Félix. Buenas noches. Toda la gente que está aquí en el Paseo de la Rosaleda, bendiciones. Vamos a entrar en un tema, en un nuevo estudio, en una nueva sesión que le he puesto por título Rompiendo Cadenas. Es muy importante y vamos a estar hablando sobre liberación y la importancia de la liberación en los hijos e hijas de Dios. Quiero orar y quiero poner solamente hoy una introducción y unas bases que espero que puedan abrir temas de discusión y conversación en cada uno de los grupos de conexión. Y en las próximas semanas, en los que nos queda de esta temporada, vamos a estar entrando más profundo en la importancia de la liberación y cómo Dios quiere que tú seas libre de toda atadura y de toda cadena. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre son tus muchas misericordias. Dios, bendigo esta noche, bendigo este tiempo, cada uno de los grupos de conexión. Te pido que el Espíritu Santo se mueva en medio de nuestras vidas, que tú nos hables, Dios, y que podamos abrir nuestros corazones y nuestra mente para recibir lo que tú tienes. Padre, que nuestros pensamientos estén atentos, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser a lo que vamos a hablar y aprender hoy, Dios, y que tu Espíritu Santo nos vaya trayendo la revelación de lo que tú nos quieres hablar y mostrar a cada uno. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero contar un relato bíblico y quiero irme un poquito más a una historia bíblica para ponerla y como saben, como fundamento y como base. Y aquí vamos a ir entonces adentrándonos en lo que vuelvo y te digo hoy. Este tema, esta serie que se llama Rompiendo Cadenas, vamos a hablar de liberación, pero vamos a estar haciendo una introducción hoy. Para eso quiero que vayas conmigo al libro de Marcos, Marcos capítulo 7. Y vamos a leer del verso 24 al verso 30. Marcos 7, 24 al 30, para los que toman nota. La gente que llega a los grupos de conexión y no lleva libreta, no lleva pluma, le aconsejo que lleven libreta, lleven pluma, porque cuando Dios está hablando, uno toma notas de cosas específicas. La palabra es viva y eficaz y hay mensajes que son específicos para tu vida. Y luego revisas tus notas y dices, wow, mira lo que Dios me habló este día en este grupo de conexión. Esto tanto para los grupos de conexión también como para los servicios. Cuando vas a la iglesia, acostúmbrate a llevar tu Biblia, a llevar tu libreta, a llevar tu bolígrafo para que puedas tomar nota. Marcos 7:24 dice, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida, una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil nacida en la región de Fenicia que está en Siria, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama y el demonio se había ido. Aquí encontramos a Jesús mostrándonos una realidad innegable, que el mundo espiritual de maldad existe. Aquí Jesús nos está dejando ver a nosotros que los demonios son reales. Y otra cosa que Jesús nos está dejando ver a nosotros también, cómo las maldiciones generacionales son una realidad. Cómo la maldad y el pecado de los padres puede recaer sobre los hijos, tal y como lo enseña la Biblia, hasta la tercera y la cuarta generación. Pero ahora me llama poderosamente la atención aquí, que Jesús aquí hace un paréntesis y Jesús llama, hablando en este tema, porque este es un tema específico sobre liberación. Este pasaje no lo podemos descontextualizar. Aquí Jesús está conversando y teniendo esta conversación con esta mujer. ¿Por qué? Porque tiene a su hijita, es decir, a una niña que está poseída por un demonio. Y entonces ella va donde Jesús y Jesús le dice algo interesante. Y Jesús dice, el pan
es para los hijos. Se han levantado muchísimas corrientes y muchísimas ideas distorsionadas sobre el concepto de la liberación que han venido a crear en nosotros miedo, temor y muchas veces presentarnos como hipócritas delante de Dios porque simple y sencillamente por el miedo de reconocer que hay cosas en nuestra vida que nos atan, que nos encadenan y la vergüenza que eso nos puede producir, no permitimos que el Espíritu Santo venga, entra, barra la casa y eche fuera todo lo que no proviene de Él. Ahora, no voy a entrar a describir toda esta historia, sino que me quiero concentrar en lo que Jesús dijo cuando dijo el pan, hablando de la liberación, es para los hijos. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre ti y sobre mí? ¿Qué dice la Biblia sobre aquellos que creyeron en su nombre y los que le recibieron? Dice la palabra de Dios, y aquellos que creyeron en él, que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos y llamados hijos de Dios. Entonces, si tú has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, y tú estás dispuesto a ser reconocido dentro de la familia de Jesús, porque has creído que Él vino a esta tierra, murió por tus pecados y te trajo salvación, entonces tú tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios, y por ende el Señor está diciendo, el pan, la liberación es un derecho que principalmente está determinado para ti. La liberación, la libertad es para los hijos. Las ataduras espirituales, la posesión demoníaca, la influencia demoníaca es una realidad. Por eso es que la palabra de Dios dice en Lucas 4, los versículos 17 y 18, cuentan un momento en que Jesús llega a la aldea donde creció, va a la sinagoga y le entregan el pergamino que contenía, ¿qué cosa? La palabra de Dios para que la leyera, y él lee lo que el profeta Isaías había declarado y dice, versículo 16, Lucas 4 del 16 al 18 vamos a leer. Y dice, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, como de costumbre, a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras, le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos que serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Escúchame bien, este es el tiempo del favor del Señor para que seamos libres. Dice la palabra que Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Es decir, Jesús vino para acabar con toda atadura. Jesús vino para acabar con toda cadena, para romper toda cadena de cosas que pueden estar atando tu vida, que pueden estar encadenando tu vida. La palabra de Dios nos enseña, Jesús dice en Juan 8:32, dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Y cuál es esa verdad en este mundo de tanta relatividad, en este mundo en el que suenan muchas verdades? Juan 14:6 nos enseña que Jesús es la verdad. Dice Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, esto es muy importante que nosotros debemos entender. Es que todo aquel que hace pecado, dice la Biblia, esclavo es del pecado. Todos los que estamos escuchando esta enseñanza, en nuestra vida hemos cometido pecado. Y dice la palabra que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Cristo vino y pagó el precio por tu redención, por tu libertad. Jesús pagó el precio cuando fue clavado en la cruz del Calvario para que tú pudieras ser libre. Así lo enseña Colosenses 2 del 14 al 15. Dice, Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Es decir, cuando Cristo murió por ti,
anuló el acta de los decretos que había en tu contra. Cristo te dio la llave para que tú seas libre, para que salgas de la cárcel espiritual y para que toda cadena y toda atadura se rompa. Ahora, la pregunta es, que tal vez muchos de ustedes están haciendo, es ¿por qué razón, si Cristo anuló el acta de decretos que había en mi contra, si Cristo conocí a Cristo y Cristo me hace verdaderamente libre, por qué sigo atado, por qué sigo luchando con tantas ataduras en mi vida? ¿Por qué tengo tantas luchas en mi vida? Porque hay vicios que no puedo romper, porque hay cadenas que no puedo desatarme de ellas, porque me siento esclavizado a esto y por más que intento no lo logro. Porque hay un orden. Dios es un Dios de orden. Y quiero que comprendan algo. En una oportunidad Jesús llegaron esta gente que eran los fariseos, los escribas, aquellos que siempre estaban buscando la forma de hacerle caer, y empezaron a decir que el poder que tenía Jesús provenía de demonios, provenía de fuentes ocultas. Y es cierto que hay un poder que proviene del diablo, que proviene de Satanás. Hay un poder que proviene de fuerzas ocultas. Y esto lo vemos claramente cada vez que la gente visita brujos, que visita hechiceros, que visita santeros, que va a donde está gente, que le lean las cartas, que le digan el futuro, medium, que le traigan un muerto. Sabemos que todo esto es operación demoníaca. Y esta gente sí opera bajo la influencia de demonios, ¿verdad? Pero Jesús dijo algo claro en Colosenses capítulo 2, versículo 14, en Marcos 3:27, Marcos 3:27, Jesús dijo, permítanme darle otra ilustración. Cuando estaban diciendo esta gente que ya mencioné, que el poder que tenía Jesús provenía de Satanás. Jesús dijo, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo que cuando nosotros cometemos pecado, nos hacemos esclavos del pecado y hay un Señor en nuestra vida y ese Señor es Satanás, pero vino uno más fuerte que es Cristo Jesús y venció en la cruz del Calvario, lo ató y entonces la casa tiene que ser liberada. La casa tiene que ser saqueada de toda la basura, de toda la maldad, de toda la inmundicia que pueda estar atando a esa casa. Y para eso tiene que haber un proceso. Y ese proceso se llama liberación. Se llama liberación. Escúchame bien, entiéndelo. Cristo anuló el acta que había en tu contra. Cristo venció toda maldición, quebrantó toda atadura, pero Satanás no va a dejar la casa a menos que lo echemos fuera, a menos que lo saquemos. Me explico, te pongo un ejemplo para que lo puedas comprender. Alquilas tu casa a una persona y esta persona entra a residir a tu casa con malas intenciones. Se vence el contrato. Ya no tiene derecho legal para estar en la casa. Sin embargo, se rehúsa a salir. ¿Qué es lo que necesitamos? Un proceso de lanzamiento, echarlo fuera, sacarlo de la casa. Y para eso necesitamos una autoridad que vaya a la casa y lo saque por la autoridad que le ha dado la ley. En este caso, nosotros necesitamos que Cristo traiga libertad a nuestra vida de aquellas cosas, escúchame, sobre la cual ya Satanás no tiene autoridad, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, Cristo tomó el control de eso, quebrantó esas maldiciones, pero es necesario que sea echado fuera. Y para que sea echado fuera, tiene que haber un reconocimiento por parte nuestra de nuestro pecado. Tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una renuncia. Tiene que haber confesión, arrepentimiento y renuncia para que entonces ese proceso de liberación se pueda dar. Es por esta razón que hay muchas personas que vienen a Cristo que tienen años caminando con Jesús, pero siguen viviendo esclavos del pecado. Siguen luchando con las mismas ataduras, con las mismas tentaciones, con las mismas luchas y prefieren vivir en esa condición antes de buscar ayuda y decir, necesito ser libre de esto.
Necesito que el Señor me libere de esto. Escúchame bien. No podemos tirar la basura debajo de la alfombra y pensar que no está pasando nada, porque los únicos que nos estamos engañando somos a nosotros mismos. Podremos engañar a la gente que está a nuestro alrededor poniendo una apariencia de piedad, pero Dios, el enemigo y tú saben en lo oculto que sigues luchando con esto. Y también recuerda lo que dice la palabra en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Y lo que Dios está trayendo en estas semanas, en estos estudios que estamos haciendo, es luz a tu vida. Y el Espíritu Santo sé que está trayendo iluminación a tu corazón sobre la necesidad de ser libre. No importa cuánto tiempo tengas de estar caminando con Jesús. Puede que este sea tu segunda visita a un grupo de conexión, o que seas bien nuevecito en la fe. O puede que aquí haya gente que tenga años en el camino del Señor. Pero si tú no has confesado, si tú no te has arrepentido y si tú no has renunciado y permitido que eches fuera eso, muy probablemente todavía estás atado a cosas sobre las cuales el enemigo perdió derecho, pero no va a salir a menos que sea atado y echado fuera. Esto es algo que tenemos que comprender con claridad. Ahora, esto implica que cada vez que ministramos liberación van a haber manifestaciones de demonio. ¿Qué me estás diciendo con esto, pastor? Que yo estoy poseído por un demonio, que yo tengo un demonio y me voy a manifestar como un loco y voy a quedar fuera de sí. No te estoy hablando de eso. La palabra de Dios dice que en un mismo reino no pueden haber dos señores. Es muy probable que Cristo sea el Señor de tu vida, pero si tú no renuncias, tú estás impidiendo que el Señor entre y gobierne en ese área. No porque Él no tenga el poder, escúchame bien esto, no porque Él no tenga el poder para echar fuera y sacar esos espíritus. Por supuesto que lo tiene, por supuesto que es todopoderoso, pero recuerda algo, que Él te dio libre albedrío, que Él te dio la libertad de escoger, que Él te dio la libertad de decidir. Y en esa libertad tú tienes que decirle, Señor, yo confieso estos pecados, yo necesito o yo me arrepiento de ellos y hoy yo renuncio a cualquier maldición y a cualquier atadura que pueda venir sobre mi vida y sobre mi familia, sobre esto. Y te pido que tú vengas y traigas liberación a mi vida. Hoy no vamos a hablar sobre la liberación y los procesos de la liberación, sino que simple y sencillamente quiero poner esto sobre la mesa, porque el Señor quiere que tú seas libre de cualquier cadena, de cualquier atadura, de cualquier opresión que puede estar controlando tu vida y que tú piensas que porque vas a la iglesia, que porque cantas alabanzas, que porque estás trabajando en un ministerio, que tal vez estás liderando un ministerio, es porque ya todo está bien y no comprendes que hay cosas sobre las cuales, ojo con esto, el enemigo ya no tiene el derecho legal, pero él como hombre fuerte no va a dejar la casa a menos que tú confieses y tú te arrepientas y tú renuncies. Entonces le estás dando todo el control a que la autoridad sobre, que es la más grande, que el Espíritu Santo, que Cristo entre y eche fuera todo aquello y tú puedas venir a disfrutar de la libertad. Y también puede ocurrir lo siguiente. Hay personas que han sido liberadas. Hay personas que han seguido estos pasos, pero luego han descuidado su liberación y han abierto puertas. Y el enemigo nuevamente ha querido venir a traer ataduras. Y necesitamos entonces nuevamente ir delante del Señor, confesar nuestro pecado, arrepentirnos, renunciar y permitir que el Señor venga y traiga esa liberación. Entonces, yo quiero que podamos abrir hoy en los grupos una conversación sobre la comprensión que tenemos sobre lo que son las ataduras, sobre lo que son estar esclavo del pecado, sobre lo que son las cadenas y cómo Dios puede traer libertad. El concepto que tú tienes, y yo sé que cada uno de los líderes de conexión, de los grupos de conexión, con la ayuda del Espíritu Santo, va a poder traer claridad a nuestra vida. Lo que te quiero decir para finalizar es lo siguiente. Cristo quiere que tú seas libre, que tú disfrutes de una libertad plena, no que hayas sido liberado por Cristo y que sigas esclavo al pecado, que tengas una vida plena por delante de ti, pero que sigas sumido como esclavo, que seas como este tiburón que lo crían en cautiverio. Cuenta una historia que
unos pescadores tomaron un tiburón cuando era pequeño y lo criaron en una pecera. Y consiguieron una pecera grande y lo metieron ahí. Y durante 5 años tuvieron a este tiburón en la pecera y descubrieron algo, que este tiburón no creció más allá del tamaño de la pecera. Se mantuvo pequeño. Al cabo de 5 años deciden liberarlo y lo sueltan en el vasto mar. Pero cuando lo soltaron en el vasto mar, se dieron cuenta de algo, que este tiburón solamente hacía el recorrido del mismo tamaño que había en la pecera. ¿Por qué? Porque su mente estaba estructurada y no había podido explorar la grandeza del océano. Tuvo que pasar tiempo para que pudiese liberarse y pudiera recorrer el océano, y por ende pudo crecer al tamaño que le correspondía. Y hay veces que el Señor ha traído libertad a nuestra vida, pero estamos del tamaño de una pecera porque simple y sencillamente no hemos hecho lo correcto para que el Señor traiga libertad y liberación. Entonces, quiero dejar esto aquí, porque en este tiempo vamos a estar hablando en las próximas semanas de esto, y vamos a tener un día en que vamos a ministrar liberación para que el Señor traiga liberación y que puedas disfrutar y puedas crecer y desarrollarte a la plenitud de todo lo que Dios ha dicho acerca de ti. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Yo te ruego ahora que el Espíritu Santo quite todo temor, quite toda aprehensión, quite toda vergüenza, y que podamos hablar con libertad, Dios, de este tema, y que puedan hacer en nuestro corazón un fuego ardiente por entender esto y por disfrutar de algo que es para los hijos, que es la libertad, Padre. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos ustedes, a todos los grupos de conexión, este viernes tenemos nuestra penúltima noche de adoración del año 2025. Tú no te puedes quedar en tu casa. Tienes que acompañarnos. A las 7 de la noche vamos a tener una tremenda noche de adoración, un tiempo especial con la persona del Espíritu Santo para adorarle, para exaltarle juntos como hermanos. Y el domingo te esperamos a las 9 de la mañana, que Dios está haciendo cosas poderosas. Dios te bendiga. Participen, hablen, conversen, pregunten y permitan que el Espíritu Santo les revele. Nos vemos próximo martes, si el Señor nos lo permite. Chao.